trata de ti, Señor. Recordamos que todo es para ti, Señor. Recordamos que el centro no somos nosotros, sino solo tú, mi Señor. Gracias te damos, Señor, porque estás sentado en tu trono, Señor, y de allí regresarás por nosotros. Dios, gracias, porque aunque el mundo pueda estar en angustia, Señor, nosotros sabemos que tú estás cumpliendo, Señor, tu palabra, que todo lo que está escrito se va a cumplir y lo que tú dijiste, Señor, se ha ido cumpliendo, Señor. Gracias, Señor. Hoy ponemos nuestras vidas en tus manos. Y, Señor, quiero rogarte para que tú pongas humildad en nuestros corazones. Pon humildad, Señor. Pon humildad en todas nuestras actitudes. Pon humildad, Señor, porque tú eres humilde, Señor. Tu palabra dice que tú eres manso y humilde de corazón. Señor, pon hoy tu humildad en nuestras vidas. Trata nuestras vidas, Señor, si hay aspectos en los que podamos estar descuidando la humildad que tú deseas de nosotros, Señor. Porque tú quieres un pueblo humilde, Señor. Quieres un pueblo que se someta a ti, Padre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, bienvenidos. Por favor, tomen asiento. Damos la bienvenida a todas las personas que están desde casa. Dios los bendiga. Esperamos se encuentren muy bien. Bueno, ya muy cerca a celebrar la Navidad, ¿no? Esta próxima semana. Espero que lo puedan pasar en familia, que puedan disfrutar de ese privilegio. Ayer hablaba con un amigo y hablábamos acerca de las cosas que ha cambiado en nuestras costumbres, todo este tema de la pandemia. Y una de las cosas que me gustó y las que conversábamos era que podíamos valorar cosas tan bellas que antes no valorábamos tantos, como por ejemplo poder compartir con alguien. Antes lo hacíamos, pero ahora eso es muy valioso, poder compartir. Entonces, claro está, no está de más que lo hagamos con todas las medidas, que nos cuidemos, que seamos prudentes, ¿sí? Obviamente con todo el uso del tapabocas, estar lavándonos las manos constantemente, todo eso. Y si eso es con lo externo, ¿cuánto más lo interno, mis hermanos? Que también estemos cuidando nuestra alma, estemos cuidando la santidad, que estemos cuidando nuestro corazón, que estemos cuidando nuestros ojos, nuestros oídos, que estemos cuidando nuestra vida para el Señor. Muy bien, hoy vamos a estar en 1 de Pedro 5 y ya estamos por acabar esta primera carta de Pedro, que ha sido bastante interesante. Y vamos a estar hoy estudiando los versos del 5 hasta el 9. Vamos a estar entre el 5 y el 9, así que vamos a leer juntos esos versículos. Dice la palabra del Señor. Del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Muy bien, vamos a hablar hoy acerca de la humildad como la senda del cristiano. La senda es un tema que está muy fuerte en estos versículos que acabamos de leer, la senda de la humildad. Y creo que Pedro se enfoca en esa humildad que todo cristiano debe tener. Pero recordemos un poco lo que hablábamos el domingo pasado, porque el domingo pasado nos habíamos enfocado en lo que son los ancianos en la iglesia, y decíamos que los ancianos no significa canas, aunque hay ancianos que son canosos en el Señor. Otros como yo no somos canosos, ni creo que nunca lo sea. Pero, sin embargo, el ser ancianos en la iglesia
indica sabiduría, indica madurez, ¿ok? Entonces, Pedro hacía una exhortación a los pastores de cómo debían servir a ese redil que el Señor les había encomendado, ¿verdad? Pero ahora, miren el giro que él da hacia los jóvenes de la iglesia. Y vamos a ver lo primero, y es que los jóvenes deben ser humildes ante los ancianos. Dice el versículo 5, del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Cuando hablamos de someter significa colocarse bajo rango o aceptar la autoridad. Pero la autoridad ¿de quiénes? De los ancianos que vimos el domingo pasado, porque debemos entender que a ellos les ha sido dada una autoridad de parte de Dios. Es una autoridad que ya vamos a ver de qué se trata esa autoridad. ¿Quién les dio esa autoridad a los ancianos de la iglesia? Dice Efesios 4, 11 y 12 lo siguiente. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Quién dio esos dones? Cristo. Y dice, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Hagamos un pare aquí, y es que primero debemos entender por qué Pedro dice que se sometan a la autoridad de los ancianos. Porque esa autoridad ha sido delegada por la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y Cristo como cabeza ha delegado su autoridad sobre estos ministerios. En particular, como estaba Pedro hablando de ancianos, un anciano es lo mismo que un pastor. Entonces, él dice que los jóvenes deben someterse a esas autoridades, a las autoridades de los ancianos que Dios ha establecido en la iglesia. Pero miren la autoridad que ellos tienen. La autoridad que Dios les entregó a ellos es para edificación. Para eso es la autoridad que el Señor entrega a los obispos, para edificar. Y miren cómo trabaja un obispo en pro de la madurez de la iglesia. Dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. La responsabilidad, la autoridad que Dios le ha dado a los ancianos es para edificación, solo para edificar, para preparar al pueblo de Dios. Lo que nosotros hacemos cada domingo, cada miércoles y cada vez que nos reunimos a aprender la palabra de Dios, es sencilla y llanamente con el fin de preparar al pueblo de Dios, prepararlo. Nosotros constantemente estamos preparando al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que lleve a cabo la obra de Dios. Es decir, ¿cuál es el resultado de la obra y del ministerio de un obispo en la iglesia? Es que más personas se añadan al servicio de Dios. Es a eso. Hablando acerca del tema de los dones, veíamos en 1 Corintios 12 que hay diversidad de dones, pero que también todos los dones son necesarios. Y vemos también que Cristo es la cabeza y que todo el cuerpo trabaja articuladamente bajo la dirección de la cabeza que es Cristo. Por ende, todos tenemos como mínimo un don del Señor. Y decíamos que ese don nos daba una función. ¿Lo recuerdan que lo hablábamos cuando hablábamos acerca del capítulo 4 en Pedro? Todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Ninguno de nosotros, en el cuerpo de Cristo es inútil. Ninguno de nosotros en el cuerpo de Cristo está para calentar silla. Ninguno de nosotros, porque todos hemos recibido un don y el don indica una función. Así que la autoridad que ha recibido el anciano es para edificar, para edificar. En la iglesia hay un tiempo para ser niño, pero hay un tiempo para ser ya un adulto. Pero no podemos quedarnos siendo niños toda la vida. Tenemos que ir madurando y poco a poco, entre más Dios nos lleva a la madurez,
más iremos involucrándonos en el servicio de Dios. Servir a Dios no es algo que implique solamente servir en las 4 paredes de la iglesia. Quiero que eso quede claro, porque a veces identificamos, listo, paso la puerta de la iglesia, he aquí el siervo del Señor. Salimos y nos quitamos el traje de siervo. No, es en todo tiempo. Hay personas que sí, que van a servir dentro de la iglesia, pero, es decir, yo pienso que muchas veces el estar aquí, por ejemplo, en este lugar físico, es simplemente un lugar para prepararnos. Es un lugar para tener coinonía y es un lugar donde recibimos instrucción para poder ir a llevar a cabo la tarea que Dios nos ha encomendado, ¿verdad? Entonces, la autoridad del obispo es para preparar al pueblo de Dios y así pueda llevar a cabo la obra de Dios. Y mira la característica que tiene la edificación. Dice el final del versículo 12, ahí en Efesios 4, dice, y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Cuando el obispo trabaja con la iglesia es edificada con el fin de que la iglesia pueda crecer en el Señor. Amén. Entonces, eso es un buen indicador. No estamos esperando que la gente sea más culta, no estamos esperando que la gente sea más simpática, no estamos esperando eso, aunque eso puede ser una consecuencia, ¿verdad? Pero lo que buscamos es edificar la iglesia, edificar la iglesia. Ese es el propósito, que usted y yo seamos edificados en el Señor. Muy bien, entonces, volviendo a ese versículo 5, dice, del mismo modo, ustedes hombres más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Quiere decir que si Dios coloca ancianos, tienen que haber jóvenes en el Señor que acepten la autoridad que Dios les delegó y que juntos podamos trabajar mancomunadamente, que podamos trabajar en esa tarea que acabamos de leer en Efesios 4, de poder edificar a los santos, de poder prepararlos para la obra del ministerio. Cada uno de ustedes, mis hermanos, tiene un rol en el cuerpo de Cristo. Puede que ahorita usted no lo esté ejerciendo, pero la idea es que lo ejerza. Puede que no sea el momento y usted se esté preparando, pero llegará el momento en el que usted lo debe ejercer. Por eso Pablo anima a Timoteo que cumpla su ministerio, por ejemplo. El rol de Timoteo era ser un pastor y lo estaba animando a que cumpliera su rol. Cumple tu ministerio. Por ende, todos nosotros, mis hermanos, yo quisiera que todos meditáramos en esto, si es posible, en nuestras oraciones privadas. Señor, ¿estoy poniendo a tu servicio el don que me diste? Señor, cada día de mi vida puedo ser de bendición para la iglesia, para mis hermanos y para el cuerpo de Cristo con el don que me diste. Meditemos en eso, porque la vida no es solamente trabajar, sino también tenemos que entender que somos siervos de Dios. ¿Ok? Entonces, miremos que Pedro dice que se sometan a esa autoridad delegada. Pero quiero hacer una claridad. La autoridad de un anciano no es una autoridad a costa de todo. Tristemente, a veces se malentiende esto y hay pastores que se aprovechan de esta situación. Hay pastores que abusan de su autoridad. Hay pastores que se vuelven incuestionables. Hay pastores que no se les puede decir un no. Hay pastores que no se les puede refutar sanamente y con la Biblia. Hay pastores a que a todo capricho que tiene la oveja tiene que decirle que sí. No es ese tipo de autoridad la que Pedro está hablando. Estamos hablando de una autoridad que es como la autoridad de Cristo, que es un ministro con su carácter. De eso estamos hablando. No crea usted, y yo le ruego, mire, nunca un ministro del Señor tiene licencia para ser un abusivo. Nunca, porque eso no representa a Jesús. Nunca. La autoridad es para edificación. Edificación. Tenga eso en claro siempre. La autoridad de un pastor es para edificación. ¿Listo? Pero quiero que leamos un ejemplo, porque también Pedro pide esto. Pedro pide someterse a esa autoridad por la sabiduría que habíamos hablado el domingo pasado. Porque cuando se es joven, el joven tiene fuerza, tiene energía. Pero cuando se es anciano, el anciano tiene experiencia. Y eso es importante que lo entendamos. El joven tiene fuerza, energía, tiene vigor,
pero el anciano tiene experiencia. Puede que ya no tenga la misma energía, el mismo vigor, pero es una persona que a través de la experiencia nos puede dar dirección. Quiero que leamos un ejemplo que es un poco largo, le pido me disculpe, pero sé que cae como anillo al dedo. Vamos a ir a Primera de Reyes 12 y vamos a leer los primeros 11 versículos de ese capítulo. Vamos a leerlos. Primera de Reyes 12, y para ponernos en contexto, estamos hablando del hijo del rey Salomón. Y entonces él ya debía tomar el reinado que había dejado su padre. Pero entonces llega el momento en el que él, siendo un rey joven, necesita tomar una decisión importante para el reino, para el cual él había sido colocado como rey. Y mire lo que pasa con sus consejeros. Leamos desde el versículo 1 del capítulo 12. Dice, Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam, y él junto con toda la asamblea de Israel fueron a hablar con Roboam. Su padre fue un amo muy duro, le dijeron. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos leales súbditos. Roboam le respondió, denme 3 días para pensarlo. Luego regresen y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron, si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron, así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Perdón. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. ¿Nota usted lo importante que hubiera sido que escuchara a los ancianos? Si usted lee más adelante, ahí el reino se rasgó. Dijeron, no, nosotros no vamos a someternos a este rey tan altivo. Y se fueron con el otro, con Jeroboam. Entonces, ¿qué pasa? Este es un claro ejemplo de lo que es la sabiduría que tienen los ancianos en el Señor. Si Roboam hubiera escuchado, hubiera dicho, no, mire, trate bien al pueblo, maneje bien las cosas, y ellos van a ser sus leales súbditos. Sin embargo, lo escuchó a los jóvenes. No quiere decir esto, y no quiero que malinterpreten los jóvenes, que los jóvenes no tengan buenas ideas, no. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo, y es la experiencia. La experiencia. Y tenemos que entender que ellos eran consejeros y eran ancianos ya. Entonces, cuando Pedro está diciendo esto, también está asegurando que la iglesia y los jóvenes puedan tener la guía de personas con experiencia en el Señor. En el Señor. Entonces, por eso él pide que se sometan a esa autoridad que Dios les entregó. Y mire lo que dice más adelante en el versículo 5. Dice, y todos, ahí sí está hablándole a toda la iglesia. Y todos sírvanse unos a otros. ¿De qué manera dice ahí? Con humildad. ¿Por qué? Porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Lo segundo que podemos decir acerca de la senda de la humildad es que
todos debemos ser humildes. ¿Para qué? Para servirnos los unos a los otros. Debemos ser humildes para vernos como siervos de mi prójimo. Esa es la senda también del humilde. La senda de la humildad en el Señor nos lleva a que veamos a los demás, como dice Filipenses, como superiores a nosotros mismos. La senda de la humildad nos lleva a ver a los demás como personas a quien podemos servirles, no para que nos sirvan. La senda de la humildad nos lleva a convertirnos en personas que lavan pies, nos lleva a convertirnos en personas que están buscando la oportunidad de cómo hacerle la vida mejor a los demás. A eso nos lleva la senda de la humildad, es a eso. Y por eso Pedro dice, y todos sírvanse unos a otros con humildad. Tanto el anciano debe servir con humildad a la grey de Dios, como los jóvenes deben servir con humildad a toda persona en la iglesia. Todos debemos servirnos unos a otros. Si alguien tiene un cargo de autoridad en la iglesia, está llamado a servir más. Esa es la realidad. Jesús dijo, el que quiera ser el primero, hágase como el último y hágase siervo de todos. La autoridad requiere servicio, requiere humildad. Pero si nosotros queremos caminar por la senda de la humildad que Dios nos está marcando a través de estos textos, entonces debemos poner en práctica el servicio. Y ojo a esto, el servicio no puede ser un ideal. El servicio debe ser un acto tangible. ¿Me van a entender? No es que yo soy humilde. No. Viva la humildad. Viva la humildad. Viva la humildad. Es más, decir que es humilde ya para mí es un acto de arrogancia. Mejor no decirlo. Por eso es mejor que la humildad no sea un ideal en la vida, sino sea una actividad diaria. Una actividad diaria. Y Pedro dice que nos sirvamos los unos a los otros. Sería bueno que pudiéramos meditar en cómo podemos usar este día para servirnos los unos a los otros, para servir en tu familia, para servir a un vecino. Miremos cómo podemos servir, porque realmente esta es parte de la senda de la humildad que Dios nos marca, la senda de la humildad. Pero viene y sucede algo, y es que Pedro da una advertencia y está utilizando un texto del libro de Proverbios que se repite mucho en las Escrituras, tal vez 4 veces, teniendo en cuenta esta, donde él dice, porque Dios se opone a los orgullosos. ¿Usted sabe quién va a ser el principal opositor del altivo? ¿Qué dice ahí? ¿Que quién se opone a ellos? Dios. ¿Qué problema el que se mete a alguien que se las da de orgulloso y de altivo? Porque resulta y pasa que se encuentra con que Dios se le va a oponer. Dios se le va a oponer. Al orgulloso encontrará que Dios será su opositor. Pero en cambio, si elegimos la senda de la humildad, ¿qué le va a mostrar Dios a los humildes de acuerdo a ese texto? Dice, pero Dios muestra su favor. Dios muestra su favor a los humildes. Qué precioso es saber que Dios está lleno de favor. Pero Él dice que con los altivos, dice que Él se les opone. Pero Él dice, mire este ejemplo, mire mi mano. Él dice que con los humildes Él les da su favor. ¿Sí me va a entender? En cambio, al altivo dice que Dios se le opone. Sin embargo, con el humilde Dios extiende su mano, su favor, su gracia sobre esas personas. Yo he podido presenciar en muchas personas que son humildes, que sirven, que son amorosas, cómo Dios las sorprende día tras día de maneras que yo digo, wow, Señor, esto es tremendo. Cómo Dios inclusive les da los deseos de su corazón. Esto me parece impactante, que uno a veces los conoce en ciertas personas y uno ve cómo Dios le da su favor.
a esas personas. La persona que elige la senda de la humildad siempre tendrá el favor de Dios sobre su vida. El favor de Dios sobre su vida. Por eso, qué bueno que nosotros podamos escoger hoy la senda de la humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Pero miren lo siguiente, leamos versículos 6 y 7. Dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Mire que el humilde tiene una característica en la senda. ¿Sabe cuál es una característica de la senda de la humildad? Que el humilde depende de Dios siempre. Esa es una característica del humilde. El humilde depende de Dios. Aún en las cosas más pequeñas, el humilde sabe que depende de Dios. El humilde sabe que la poderosa mano de Dios es más grande de lo que se puede imaginar. Por eso el humilde depende del poder de Dios. Debemos siempre depender de la ayuda de nuestro todopoderoso Señor. Siempre, siempre. Nunca desechemos que en cualquier circunstancia, para el humilde está disponible la poderosa mano de Dios. Amén. Nunca desechemos eso, que para el humilde, aún en las cosas pequeñas, como en las medianas, como en las cosas más grandes, la poderosa mano de Dios está a favor de los humildes. Por eso, Pedro dice, así que humíllense. Mira, ¿no está hablando acerca de humildad nuevamente? Humíllense. Basta ya de querer lograr las cosas con nuestras fuerzas. Basta ya de apelar siempre a nuestra sabiduría y no contar con Dios. Sino que es una invitación a que seamos humildes ante la poderosa mano de Dios. Voy a leer 3 versículos que hablan sobre la ayuda de Dios, que me parecen maravillosos y caen como anillo al dedo a este tema. Dice, por ejemplo, Proverbios 3, del 5 al 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. El humilde pide la sabiduría de Dios, el humilde depende de Dios, el humilde depende de los recursos de Dios y confía en Él de todo corazón. Y dice, y Él te mostrará cuál camino tomar. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Mira lo que dice el Salmo 40, versículos 4 y 5. Dice, qué alegría para los que confían en el Señor. Los que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a ídolos. Oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. El salmista está extasiado de haber confiado en Dios. Dice, vale la pena. Dice, si yo tuviera que enumerar tus obras, no tendría el tiempo. ¿Y todo por qué? Por confiar en Dios. Por eso él inicia diciendo, qué alegría para los que confían en el Señor. Hermano, ¿qué planes tiene usted para su futuro? Déjelos en las manos del Señor. Confíe en el Señor. No importa, mire, uno muchas veces dice, yo no sé, no tengo los recursos, no tengo la experticia, pero encomiende al Señor sus planes. Encomiende al Señor sus planes. Encomiende al Señor lo que usted va a hacer. Háblele al Señor lo que hay en su corazón, cuéntele.
Y el Señor, de acuerdo a su voluntad, irá mostrándole cuál es la senda que Él quiere. Y de acuerdo a eso, ¿sabe una cosa? Dios también le dará los recursos para lo que Él ha determinado para usted. Dios lo hará. Dios lo hará. Por eso, confiemos y humillémonos ante su poderosa mano. Otro versículo más. Jeremías 17, 7 al 8. Dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Benditos los que confían en el Señor, benditos. Benditos los que, sin importar cómo estén las cosas, siempre confían en el Señor. Estarán verdes, reverdecidos, estarán vigorosos, vitales, porque su vida viene de Dios. Benditos los que confían en el Señor. Confiar es depender del Señor, pero es una dicha a la cual la Biblia nos llama a vivir. La recompensa de la confianza en Dios es una dicha constante, constante. No será avergonzado todo aquel que en Él confía. Pero quiero que note un detalle. Pedro dice, así que humíllese ante el gran poder de Dios y a su debido Él los levantará con honor. Mis hermanos, ¿qué tan poderosa puede ser la mano de Dios? ¿Se imagina? Solo le quiero recordar un ejemplo. ¿Usted sabe qué hizo Dios para liberar a Israel de la esclavitud? Dice la Escritura que Él con su mano poderosa los libró. Con un solo brazo, con uno solo, el Señor acabó con los enemigos del pueblo de Dios. Los libertó de la esclavitud con una sola mano. Por eso Él dice, humíllense ante la poderosa mano del Señor, porque la diestra del Señor hace proezas, dice la Escritura. La diestra del Señor, la diestra del Señor. Tú vas caminando y la diestra del Señor te abre camino. Tú vas andando y la diestra del Señor te da favor. Tú vas caminando y el Señor aleja de ti lo que no conviene, porque la diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor. Entonces, mira lo que dice Deuteronomio 26, 6 al 8. Dice, cuando los egipcios nos oprimieron y nos humillaron al hacernos sus esclavos, nosotros clamamos al Señor, Dios de nuestros antepasados. Él oyó nuestro clamor y vio las privaciones, el trabajo pesado y la opresión que pasábamos. Y así el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso, con terror aplastante, con señales milagrosas y con maravillas. ¿Qué lo hizo? La mano de Dios, el brazo de Dios. Por eso Pedro dice, acuérdense lo que Dios hizo en el antepasado. Y humíllense ante el Dios que es el dueño de ese brazo que tiene tanto poder. ¿Y qué pasará si nos humillamos? Dice que Él nos levantará con honor a su debido tiempo. A su debido tiempo. Una de las cosas que a mí me encanta de Dios es que Dios, cuando levantó gente predominante en su historia, lo hizo justo a tiempo. Dios levantó a un Moisés justo a tiempo. Dios exaltó a un Josué justo a tiempo. Dios exaltó a los suyos justo a tiempo. Y Jesús vino justo a tiempo. Dios sabe que cuando nosotros nos humillemos ante su poderosa mano, Él nos va a exaltar a su debido tiempo. A su debido tiempo.
Y es mejor recibir la exaltación de Dios que la exaltación del hombre. Es mejor que Dios nos ensalce a su debido tiempo que el hombre nos ensalce cuando no es tiempo aún. Por eso nosotros debemos saber que la recompensa de la humildad será la exaltación de Dios. Óigame bien eso. La recompensa a la senda de la humildad será la exaltación de Dios. Que Dios te pondrá en alto. Dios te pondrá en alto. Si tú escoges la senda de la humildad, Dios mismo te ensalzará. Dios mismo. Acuérdese lo que dice el Salmo. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios mismo levantará al que se humilla, porque Dios resiste a los soberbios, pero exalta a los humildes. Acuérdese de eso. Dios mismo a su tiempo lo hará. Por eso, de pronto, nosotros podamos estar en ciertos procesos en el Señor, pero dejemos que Dios a su debido tiempo nos exalte. Dejemos. Por ejemplo, a los solteros les digo, guárdense para el Señor. Guárdense para el Señor, porque a su debido tiempo Dios los exaltará. A los solteros les digo, guárdense. Guárdense, confíen en el Señor. Esperen, a los que tienen un negocio, hagan las cosas con honor, con ética. Y Dios a su tiempo los levantará. Tengamos siempre en cuenta que Dios siempre respaldará la senda de la humildad. Siempre lo hará el Señor. ¿Qué debemos hacer entonces con nuestras preocupaciones si sabemos que Dios nos pide que confiemos y dependamos de Él? El humilde entonces entiende lo que sigue diciendo Pedro en el versículo 7. Pongan algunas de sus preocupaciones. ¿Dice eso? Todas, dice. ¿Qué te preocupa, Mile? ¿Qué te preocupa, Luis? Martica, ¿qué te preocupa? Alex, Freddy, Julián, Santi, todos. ¿Qué nos preocupa? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que pongamos qué? Todas. Todas nuestras preocupaciones y ansiedades en las manos ¿de quién? ¿De mi mejor amigo? ¿De aquel que tiene esa palanca? ¿De ese que tiene buen apellido? ¿De ese que tiene recursos y mucho dinero? ¿Eso dice ahí? ¿Dice en las manos de quién? En las manos de Dios. Todas. No debiéramos nosotros cargar ninguna ansiedad de preocupación en este momento, porque la Biblia nos dice que nuestro poderoso Dios, el que tiene un brazo extendido, nos dice, denme sus preocupaciones, entréguenmelas, háganme conocer cuáles son sus preocupaciones, sus ansiedades. El creyente debe ser como una olla de esas de presión. Cuando viene el calor empieza a pitar. Tan pronto llega el calor de las tensiones, ahí mismo debe ir a orar. Ahí mismo, Señor, esto me preocupa, pero te lo entrego, Señor. Inmediatamente. ¿Qué hace usted cargando con preocupaciones constantemente? ¿Sabe que eso no es lo que Dios quiere? Dios quiere que usted y yo, ¿qué hagamos según Pedro? Pongan todas sus preocupaciones, todas, en las manos de Dios. ¿Y por qué razón dice Pedro que lo hagamos? ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros. Él cuida de nosotros. Qué bueno es saber que Dios nos invita a que le entreguemos nuestras preocupaciones, porque la senda del humilde es también aprender a descansar en Dios, es aprender a confiar en Dios, es aprender a depender de Él, es vivir liviano. Esa es la senda del humilde también, porque la falsa humildad a veces tiene este matiz. Estoy sufriendo, pero bueno, ahí vamos.
nada. Yo sé que estoy en problemas, pues yo ya le dejé todo al Señor, yo no sé. Él me dijo que descansara en Él. Yo estoy descansando en el Señor. Eso sí es humildad, saber que yo no tengo las fuerzas, los recursos. Pero Dios sí. Pero Dios sí puede. Yo no soy todopoderoso, pero mi papá sí. Por eso a Él le entrego mis problemas. Y dice, ¿por qué? Porque Él cuida de ustedes. Mis hermanos, vamos a hacer un ejercicio. Cierre sus ojos un momento. Y le voy a leer el Salmo 121. Y quiero que lo escuche con mucha atención. Levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te librará de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Mira cómo Dios te está arrullando en medio de tu circunstancia y te dice a tu oído cómo te cuida, porque Él cuida de ti, Él cuida de ti, porque no se duerme el que te guarda, no se duerme. Amén. Muy bien. Qué dicha entonces para todos los que dependen y confían en el Señor. Él está dispuesto a hacer su ayuda. Qué bueno es estar en la senda de la humildad, porque tiene a su favor a un Dios amoroso que lo cuida y extiende su favor hacia ellos. Qué bueno esto. Recuerda, Él cuida de ti y cuida de cada detalle de tu vida, porque Él dice que Él cuida de nosotros. Él cuida de ti, de cada detalle. Acuérdate de eso. Él está contigo en todo momento y por eso debes echar toda preocupación, tu temor, tu necesidad, sencilla y llanamente, porque Él te cuida. Él te cuida. Y finalizo con los versículos 8 y 9, ya para terminar. Leámoslo juntos. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. ¿Y qué tiene que ver esto con la humildad? Tiene que ver más de lo que usted se imagina. ¿Sabe quién fue el primer arrogante en la creación? Satanás. Satanás. Por eso tiene mucho que ver que Pedro diga que tengamos cuidado con nuestro adversario, el diablo, porque él es el principal promotor de la arrogancia. Es él. Él es el primer arrogante que existió en el universo. Y por eso Pedro dice, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo. Pero la pregunta es, ¿cómo puede devorar el diablo? ¿A través de qué? Déjeme y le explico. El diablo puede devorar trayendo duda, trayendo desconfianza en el carácter de Dios y de su fidelidad a sus promesas. Si Satanás logra minar esto en su corazón, entonces puede devorar la confianza que tenemos en el Señor. Amén. Recordemos algo que dice la parábola del sembrador, Marcos 4:15. Dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás, ¿y qué hace? Y lo quita. ¿Se da cuenta lo que hace el enemigo? Lo que está haciendo el enemigo es
que esas promesas que Dios nos está dando y que nos da en su palabra, esa palabra que nos da vida, que nos da esperanza y que Dios siembra en nuestro corazón, si no tiene raíces de fe y confianza, ¿qué hace Satanás? La quita de ahí. Por eso Pedro dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Si Satanás logra minar su confianza en Dios, entonces usted puede ser presa fácil de ser devorado por él. Por eso Pedro ha insistido tanto en los versículos anteriores. Humíllense, echen toda su ansiedad sobre el Señor, ante su poderosa mano. ¿Se dan cuenta? Porque el primer arrogante es Satanás y él siempre va a querer que nosotros dejemos, que dudemos de la providencia de Dios, que dudemos de la soberanía de Dios, que dudemos de sus promesas, que dudemos de su fidelidad. Y entonces, si no acudimos a Dios, acudiremos a otros medios ilegítimos para tener lo que queremos. Por eso debemos tener cuidado, porque en la senda de la humildad, si hay un ejemplo que no debemos seguir, es el ejemplo del diablo. No lo sigamos, sino que dependamos de Dios. Mira que Pedro nos da dos formas para poder vencer el ataque de Satanás. Dice, manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Son dos cosas que Pedro nos dice para poder contrarrestar su ataque. Primero, manténganse firmes contra él. Uno dice, pero yo, ¿cómo le doy cabida al diablo? Uno le da cabida al diablo cuando uno se vuelve permisivo con ciertas cosas. Uno le da cabida al diablo cuando uno empieza a aceptar cosas que Dios no acepta. Eso es darle cabida al diablo. Pero Pedro dice, no, manténganse firmes en su fe. Todos los días, firmes, como un soldado que va a la batalla, todos los días. Y número 2, dice, sean fuertes en su fe. Fe significa confianza. Sean fuertes en su confianza. No dejen que Satanás les mine la confianza. Sean fuertes en la confianza. Porque es manteniendo nuestra confianza en Él, en lo que Él ha prometido, que entonces seremos fuertes, mis hermanos. Amén. Entonces, qué bueno sería que nosotros siguiéramos la senda de la humildad. Porque en la senda de la humildad hay muchas cosas preciosas. Hay reconocimiento de sabiduría, hay dependencia de la experiencia. En la senda de la humildad hay favor de Dios, está Dios extendiendo su mano para los humildes. Y en la senda de la humildad no hay cabida para el ejemplo de Satanás. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra. Damos gracias por esta reflexión que hoy nos has dado. Y ayúdanos, Señor, a poder caminar todos los días en la senda de la humildad. Gracias, Dios mío. Hoy echamos, Señor, toda nuestra ansiedad sobre ti. Aprovechemos estos minutos y entreguémosle a Dios todo lo que nos causa ansiedad en este momento. Todo. Qué bueno sería que usted se fuera de este lugar liviano, descargado, que usted le entregó a Dios, a ese Dios que tiene un brazo todopoderoso. Usted le entregó todos sus problemas, todas sus ansiedades. Mis hermanos que están en casa también. Allí en casa, tome la mano de su familia o con quien esté. Si está solo, ore, pero entréguele al Señor todos sus problemas, todas sus cargas. Tal vez este año no fue el mejor para algunos de ustedes. Sin embargo, la Escritura dice que pongamos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque Él a su tiempo nos levantará a su debido tiempo, Señor, escogemos la senda de la humildad. Señor, te pedimos aún perdón si hay vestigios de arrogancia en nuestra vida, hacia ti primeramente, si hemos sido arrogantes contigo, si hemos sido displicentes contigo, pero también si hemos sido arrogantes con nuestros semejantes. Te pedimos perdón, Señor, pero en este día, Señor mío,
Queremos, Dios, tomar la senda de la humildad, de la humildad. Señor, tu favor sea sobre cada uno de mis hermanos. Señor, te suplico a aquellos que tienen sus empresas, a aquellos que tienen sus negocios, a aquellos que están en sus trabajos. Señor, exáltalos a su debido tiempo. Padre, que tu poderosa mano sea sobre mis hermanos en la iglesia, tu mano de favor, porque no se dormirá el que nos guarda, no se dormirá el que nos cuida. Tu mano y tu favor sea con la iglesia, con cada familia, Señor. Y aún te ruego, Señor, guárdanos en este tiempo de pandemia. Echamos toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos a saber, Señor, que no se dormirá el que nos guarda. Pero aún, Señor, si tú soberanamente decidieras permitir que nos enfermemos, danos la fortaleza para no renegar de tu nombre, sino ser fieles a ti en todo tiempo, Señor. Padre, gracias por este tiempo y bendecimos tu nombre, bendecimos tu nombre. Gracias por esta reunión, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios bendiga a todos en casa. Bueno, yo creo que no, nos alcanzamos a ver por Facebook los que puedan. Si no, desde ya les deseo una feliz Navidad a todos, una feliz Navidad. El mejor regalo, recuerden, el mejor regalo, Jesús. Ese es el mejor regalo, Jesús, la paz de Él que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el mejor regalo. Vivamos a Jesús en nuestras casas, en nuestras familias, con nuestros vecinos. Les deseo de todo corazón una feliz Navidad junto a mi esposa, junto a mis hijas, una feliz Navidad para todos. Y finalmente, para todos aquellos que deseen apoyar nuestro ministerio, aquí está el cofre para los que deseen dar sus ofrendas voluntarias y para los que deseen lo pueden hacer a través de la cuenta. Dios los bendiga y un feliz domingo para todos.